Para entender de verdad qué tipo de alimento es la zanahoria, no basta con decir que es una verdura y ya está. Esa respuesta es correcta, sí, pero se queda muy corta. La zanahoria puede clasificarse desde varios puntos de vista al mismo tiempo, y cada uno de esos puntos de vista nos enseña algo diferente. Podemos mirarla desde la botánica, desde la cocina, desde la nutrición, desde la función que cumple en la dieta e incluso desde la forma en la que se suele consumir. Y lo interesante es que en todos esos planos la zanahoria mantiene una identidad muy coherente. Es un alimento vegetal, una hortaliza de raíz, de baja densidad energética, con mucha agua, con una cantidad moderada de hidratos de carbono, con fibra, con poca proteína y muy poca grasa, y con un valor especialmente importante por su contenido en carotenoides con actividad provitamina A. Dicho de una forma sencilla, la zanahoria no destaca por ser un alimento calórico, ni por aportar grandes cantidades de proteína, ni por ser una fuente importante de grasa. Su personalidad nutricional está en otro sitio. Está en su capacidad para aportar color, volumen, fibra, agua y compuestos bioactivos, especialmente carotenoides. Por eso es tan importante clasificarla bien, porque si la clasificamos mal, la entendemos mal. Y si la entendemos mal, luego la comunicamos peor. Hay gente que la ve casi como si fuera un simple adorno del plato. Hay quien la trata como si fuera un alimento dulzón sin demasiada relevancia. Hay quien la mete en el grupo de verduras sin detenerse a pensar qué aporta realmente. Y hay quien, por el contrario, la idealiza como si fuera una especie de remedio milagroso. Ninguna de esas miradas hace justicia a lo que la zanahoria es de verdad. Lo primero que debemos decir es que la zanahoria es una hortaliza, y dentro del gran grupo de las hortalizas pertenece al subgrupo de las hortalizas de raíz. Esto es importante porque no todas las verduras y hortalizas se comportan igual ni tienen la misma composición. No es lo mismo una hoja verde que una raíz, ni una flor comestible que un fruto hortícola, ni un tallo que una semilla. Cada parte de la planta tiene una función biológica distinta y eso influye en su perfil nutricional. La zanahoria, como raíz engrosada de reserva, almacena nutrientes y agua en una estructura subterránea que la planta usa para sostener su crecimiento posterior. Y esa función de almacenamiento condiciona su textura, su sabor y su composición. Cuando decimos que es una hortaliza de raíz, estamos diciendo algo más que una etiqueta escolar. Estamos diciendo que es un alimento vegetal que forma parte de ese grupo de productos que crecen bajo tierra o que se aprovechan por su parte subterránea engrosada. Este grupo tiene rasgos comunes. Suelen ser alimentos con buena capacidad de conservación, bastante versátiles en cocina y con un papel muy importante en la alimentación tradicional de muchos pueblos. Dentro de ese grupo encontramos alimentos distintos entre sí, pero con una lógica parecida. Se aprovecha una estructura vegetal que almacena energía, agua o nutrientes. En la zanahoria, esa estructura es la raíz pivotante engrosada. Sin embargo, aunque la zanahoria sea una raíz, no debemos confundirla con otros alimentos subterráneos que tienen otra composición y otra función en la dieta. No es lo mismo una zanahoria que una patata, ni que una batata, ni que una remolacha, ni que una yuca. Todas pueden crecer asociadas al suelo, todas pueden formar parte de platos similares y todas pueden compartir cierta imagen de alimento de huerta, pero no son nutricionalmente iguales. La zanahoria, por ejemplo, tiene menos densidad energética que muchos tubérculos feculentos, menos almidón que la patata y un perfil muy distinto por su concentración en carotenoides. Esto significa que no se puede meter todo en el mismo saco. Decir raíz no basta, hay que afinar más. Desde el punto de vista culinario, la zanahoria pertenece a las verduras y hortalizas de uso polivalente. Esto quiere decir que no se limita a una sola función dentro del plato. Hay alimentos que se consumen casi siempre de una misma manera. La zanahoria no. La zanahoria puede ser ingrediente principal, guarnición, base aromática, espesante natural en una crema, componente crudo en una ensalada, elemento dulce en repostería, parte de un sofrito o incluso recurso de picoteo saludable. Esa versatilidad culinaria también influye en cómo la percibimos, porque muchos alimentos quedan atrapados en una sola categoría mental. La zanahoria, en cambio, vive en muchas categorías a la vez. Es cruda y cocinada, es salada y dulce, es visible y discreta. A veces protagoniza el plato y a veces lo sostiene desde el fondo. Pero donde más nos interesa profundizar aquí es en la clasificación nutricional. Y en ese terreno, la zanahoria pertenece claramente al grupo de alimentos vegetales de baja densidad energética. Esta expresión, aunque suene técnica, se entiende muy bien cuando se explica con calma. Un alimento de baja densidad energética es un alimento que aporta pocas calorías en relación con su peso o volumen. En otras palabras, puedes comer una cantidad razonable de zanahoria y recibir relativamente poca energía. Eso ocurre porque la zanahoria contiene mucha agua, muy poca grasa y una cantidad moderada de hidratos de carbono. Y este rasgo la convierte en un alimento muy útil dentro de una alimentación diaria equilibrada, especialmente cuando se quiere comer con saciedad sin disparar el aporte calórico total.
esa baja densidad energética no significa que sea un alimento pobre o poco valioso. Al contrario, significa que ofrece mucho más que calorías. Aporta textura, volumen, color, sabor suave, fibra y micronutrientes, sin cargar excesivamente la dieta con energía. Esto es muy valioso en un contexto donde muchas personas necesitan recuperar el gusto por alimentos sencillos y con buena relación entre saciedad y aporte energético. La zanahoria no es un alimento vacío. Tampoco es un alimento de relleno. ¿Es un alimento ligero? Sí, pero funcional y con mucho sentido dietético. Otra forma muy útil de clasificarla es según su macronutriente predominante. Si excluimos el agua, el componente cuantitativamente más relevante de la zanahoria son los hidratos de carbono. Esto no quiere decir que sea comparable a un cereal o a un alimento rico en almidón. Simplemente significa que entre la poca grasa, la poca proteína y los carbohidratos que contiene, el grupo que más presencia tiene es el de los hidratos de carbono. Ahora bien, aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Cuando la gente oye hidratos de carbono, a veces imagina automáticamente un alimento muy energético, muy feculento o muy azucarado. Y eso en la zanahoria sería una lectura equivocada. La zanahoria contiene hidratos de carbono, sí, pero en una cantidad moderada y dentro de una matriz vegetal muy rica en agua y fibra. No estamos hablando de un alimento concentrado en almidón ni de un producto azucarado en el sentido en que lo son muchos ultraprocesados dulces. Su sabor ligeramente dulce viene de azúcares naturales presentes en la raíz, pero el contexto nutricional es completamente distinto al de un alimento refinado o de un dulce industrial. Aquí el dulzor aparece dentro de una hortaliza entera, con fibra, con estructura vegetal y con una respuesta sensorial mucho más equilibrada. Por eso es un error enorme reducir la zanahoria a tiene azúcar y ya está. Esa simplificación ignora todo lo demás. De hecho, una de las razones por las que la zanahoria funciona tan bien en cocina es precisamente esa combinación entre dulzor suave y perfil vegetal. Tiene suficiente dulzor como para agradar al paladar, pero no tanto como para convertirla en un alimento empalagoso o descontextualizado dentro del plato salado. Esa cualidad la hace especialmente útil en guisos, cremas, purés, salteados y fondos, donde ayuda a redondear sabores sin necesidad de añadir azúcares libres ni grandes cantidades de otros ingredientes. En ese sentido, la zanahoria puede entenderse también como una hortaliza equilibradora del sabor. Si seguimos con la clasificación por macronutrientes, debemos decir claramente que la zanahoria no es una fuente relevante de proteína. Aporta algo de proteína, como casi todos los vegetales, pero no en una cantidad suficiente como para considerarla un alimento proteico. Esto es importante porque en educación nutricional conviene llamar a cada cosa por su nombre. Hay alimentos cuya función principal en la dieta es aportar proteína: legumbres, pescado, huevos, carnes, lácteos, soja y algunos derivados. La zanahoria no pertenece a ese grupo. Puede formar parte de una comida rica en proteína, claro, pero no porque ella misma la aporte en cantidad destacable, sino porque acompaña bien a otros alimentos que sí lo hacen. Lo mismo ocurre con la grasa. La zanahoria contiene una cantidad muy pequeña de lípidos y no puede clasificarse como fuente significativa de grasa. Esto también importa mucho, porque la grasa dietética cumple funciones específicas y procede sobre todo de alimentos como aceite de oliva, frutos secos, semillas, aguacate, pescado azul, aceitunas, lácteos enteros o huevo, entre otros. La zanahoria por sí sola no aporta casi grasa. Y esta característica tiene dos lecturas. La primera es positiva, porque contribuye a su baja densidad energética. La segunda es práctica, porque explica por qué suele ser buena idea combinarla con una pequeña cantidad de grasa saludable si queremos mejorar la absorción de algunos de sus compuestos liposolubles, especialmente los carotenoides. Y aquí llegamos al corazón de su clasificación nutricional. La zanahoria es una hortaliza especialmente relevante por su contenido en carotenoides con actividad provitamina A. Este es, probablemente, el rasgo más definitorio de su perfil nutricional. Hay muchas hortalizas con fibra, muchas con agua, muchas con pocas calorías. Lo que hace especialmente reconocible a la zanahoria es su riqueza en pigmentos anaranjados, sobre todo betacaroteno y alfa-caroteno. Estos compuestos no son vitamina A, ya formada en el sentido en que lo es el retinol de algunos alimentos de origen animal, pero el organismo puede convertirlos en vitamina A según sus necesidades. Por eso se les llama carotenoides provitamina A. Esta clasificación es muy importante porque cambia por completo el modo de entender el alimento. La zanahoria no es solo una raíz con fibra. Es también una de las referencias clásicas cuando se habla de alimentos vegetales ricos en compuestos precursores de vitamina A. Y eso tiene implicaciones claras. La vitamina A participa en funciones tan importantes como la visión normal, el mantenimiento de las mucosas, la integridad de la piel, la inmunidad y procesos de crecimiento y desarrollo. Por tanto, cuando clasificamos la zanahoria como hortaliza rica en provitamina A, estamos diciendo que su interés supera con mucho el de una mera guarnición decorativa.
Además, dentro de los carotenoides de la zanahoria, el beta-caroteno ocupa un lugar central. Es el más abundante y también el más conocido. Pero no conviene olvidar que la zanahoria contiene otros carotenoides, entre ellos alfa-caroteno y, en cantidades menores, luteína. Esto amplía un poco su perfil funcional y refuerza la idea de que estamos ante una hortaliza intensamente pigmentada, con interés nutricional real. No todas las verduras naranjas son iguales, igual que no todos los pigmentos vegetales cumplen el mismo papel. La zanahoria, en ese sentido, es un buen ejemplo de cómo el color de un alimento suele tener detrás una historia química y nutricional concreta. Otra forma de clasificarla es según su contenido en agua. La zanahoria es un alimento con un contenido alto de agua. Esto puede parecer un dato simple, pero es muy relevante. El agua en los alimentos no solo influye en la hidratación global, también afecta a la textura, a la saciedad, al volumen del plato, a la forma de cocinar y a la densidad energética. Los alimentos ricos en agua suelen llenar más visualmente, pesan más por volumen y permiten comer cantidades satisfactorias sin un gran aporte calórico. La zanahoria aprovecha muy bien esta característica. Cruda resulta crujiente y jugosa, cocinada se vuelve tierna, pero sigue manteniendo una base acuosa, importante, que ayuda a que sea ligera y amable. A esto debemos añadir la fibra. La zanahoria puede clasificarse también como una hortaliza con un aporte apreciable de fibra dietética. No es el alimento más concentrado en fibra del mundo vegetal, pero sí aporta una cantidad interesante para el tipo de producto que es y para la frecuencia con la que suele consumirse. La fibra es una de las grandes razones por las que las verduras y hortalizas tienen tanto valor dietético. Ayuda al tránsito intestinal, mejora la saciedad, participa en el equilibrio de la dieta y contribuye a que la absorción de los nutrientes no ocurra de una forma tan rápida y brusca como sucede en alimentos refinados. En la zanahoria, la fibra forma parte del conjunto que modera su perfil glucémico real dentro de la dieta y que la hace más interesante que cualquier producto dulzón refinado con sabor parecido. Conviene detenerse en esto porque existe una confusión muy común. Hay personas que, al notar el sabor dulce de la zanahoria, la imaginan casi como un alimento que debería evitarse por completo en ciertos contextos. Esa idea nace de mirar solo el gusto y no la estructura nutricional completa. La zanahoria no actúa en el cuerpo como un caramelo, no está formada por azúcar libre aislado, está formada por una matriz vegetal compleja con agua, fibra, micronutrientes y compuestos bioactivos. Esta diferencia es decisiva. Los alimentos no deben juzgarse solo por una palabra aislada como azúcar, grasa o carbohidrato. Deben entenderse dentro de su conjunto. Desde el punto de vista de los micronutrientes, la clasificación más justa sería esta. La zanahoria no es una hortaliza multivitamínica espectacular en todos los frentes, pero sí una hortaliza muy destacada por vitamina A en forma de carotenoides, con aportes más discretos de otros micronutrientes como vitamina C, vitamina B6 y algunos minerales como potasio. Esta precisión es importante porque evita exageraciones. A veces, en divulgación, se cae en el error de convertir un alimento en una especie de resumen de todas las virtudes posibles, y eso no ayuda. La zanahoria no necesita que se la disfrace de superalimento total. Su valor ya es grande cuando se explica bien. Es una hortaliza especialmente fuerte en un área concreta y útil en otras de manera complementaria. Dicho de otro modo, si alguien pregunta cuál es la gran seña de identidad nutricional de la zanahoria, la respuesta más limpia sería esta. Es una hortaliza de raíz rica en carotenoides con actividad provitamina A. Esa sería su tarjeta de presentación. Luego podríamos añadir que también aporta fibra, agua, algo de vitamina C, algo de vitamina B6 y pequeñas cantidades de ciertos minerales. Pero el centro del mensaje debería estar en los carotenoides. No porque lo demás no importe, sino porque es ahí donde la zanahoria tiene realmente una personalidad nutricional más singular. Podemos clasificarla también según el papel que suele desempeñar dentro del patrón dietético. En ese sentido, la zanahoria es un alimento regulador y acompañante. La palabra regulador se ha usado mucho en educación nutricional clásica para hablar de frutas y verduras por su riqueza en vitaminas, minerales, agua y fibra. Aunque hoy se prefieren enfoques más integrales, la idea sigue teniendo utilidad si se entiende bien. La zanahoria no es el eje energético del menú como podría ser un cereal, un pan, una patata o una legumbre. Tampoco es la gran fuente proteica del plato. Su papel habitual es complementar, equilibrar, enriquecer y dar volumen. Es de esos alimentos que hacen mejor la dieta sin necesidad de ocupar siempre el centro. Sin embargo, eso no significa que sea irrelevante o secundaria. De hecho, en muchas personas, el gran cambio hacia una alimentación más saludable empieza precisamente por dar más espacio a alimentos como la zanahoria. Porque son fáciles de introducir, fáciles de combinar, agradables de sabor y muy versátiles. Desde ese punto de vista, la zanahoria es un alimento puente. Ayuda a pasar de una alimentación pobre en vegetales a una alimentación más rica en hortalizas. Es amable con el paladar, no suele generar gran rechazo y se adapta a muchas edades. Eso también forma parte de su clasificación práctica dentro de la dieta. Es una de las hortalizas más accesibles para comenzar a comer mejor. Hay otra clasificación muy útil, la del grado de procesamiento habitual.
Cuando la zanahoria se consume fresca, entera, pelada, rallada, cortada o cocinada en casa, estamos hablando de un alimento básico y mínimamente transformado por la cocina. Esto la sitúa en una posición muy favorable dentro de una dieta cotidiana. No requiere formulaciones industriales complejas para ser apetecible. No necesita estar recubierta de saborizantes para entrar en la mesa. Incluso cuando aparece congelada o en conserva, sigue manteniendo con frecuencia una identidad alimentaria bastante clara. Esto la diferencia mucho de productos altamente procesados que toman una materia prima vegetal y la convierten en otra cosa completamente distinta. En su forma más simple, la zanahoria es casi el ejemplo perfecto de alimento vegetal reconocible. La ves y sabes lo que es. La pelas y sigue siendo zanahoria. La hierves, la asas, la rayas o la trituras y sigue siendo claramente zanahoria. Esta continuidad entre materia prima y alimento consumido es muy valiosa en educación alimentaria porque ayuda a mantener un vínculo real con lo que se come. Cuando la gente pierde de vista el origen de los alimentos, suele deteriorarse también su relación con la dieta. La zanahoria, en cambio, conserva una identidad muy visible incluso después de pasar por la cocina. Otra manera de clasificarla es según su uso metabólico o funcional dentro del plato. La zanahoria puede actuar como ingrediente de volumen, ingrediente de color, ingrediente de dulzor suave y vehículo de carotenoides. Pocas hortalizas reúnen también estas cuatro funciones a la vez. El color naranja intenso mejora el atractivo visual del plato. El dulzor suave equilibra sabores ácidos, amargos o demasiado intensos. El volumen ayuda a construir platos más generosos sin exceso de energía. Y los carotenoides aportan interés nutricional específico. Esta combinación explica por qué la zanahoria aparece tanto en cocina doméstica y profesional. También podríamos clasificarla por tolerancia y adaptabilidad. La zanahoria es una hortaliza muy adaptable a distintas situaciones de alimentación. En crudo puede servir para personas que disfrutan de texturas crujientes y frescas. Cocida o en puré resulta útil en niños, mayores o personas con problemas de masticación. Triturada se incorpora muy bien a cremas, sopas o salsas. Rallada entra fácilmente en ensaladas. Asada mejora muchísimo su dulzor y su aceptación por quienes dicen que no les entusiasman las verduras. Esto significa que, a diferencia de otras hortalizas con sabores más marcados o texturas más conflictivas, la zanahoria tiene una gran capacidad de adaptarse a distintas necesidades y preferencias. Desde un punto de vista educativo, esto la convierte en una hortaliza estratégica, no solo por lo que aporta, sino por lo fácil que resulta usarla como recurso habitual. Muchas personas que comen pocas verduras aceptan mejor la zanahoria que otras opciones más amargas o más intensas. Y eso importa muchísimo, porque en la vida real la mejor verdura no es la que parece perfecta en teoría, sino la que una persona puede incorporar de manera constante a su rutina. La zanahoria, por su sabor suave, suele ganar muchos puntos ahí. Una clasificación adicional, muy útil para explicar su papel real, es diferenciar entre alimentos principales y alimentos complementarios. La zanahoria suele pertenecer al grupo de los complementarios, pero eso no la hace menos importante. Los alimentos principales suelen ser los que aportan la mayor parte de la energía o la proteína del plato. Los complementarios son los que completan, equilibran y enriquecen. En muchos casos, la calidad global de una dieta depende más de la presencia habitual de estos complementarios vegetales que de detalles mucho más llamativos. La zanahoria entra ahí con fuerza, no sostiene sola la dieta, pero la mejora claramente cuando forma parte de ella con regularidad. También es interesante analizar su clasificación sensorial. Aunque esto no siempre se menciona en nutrición, tiene bastante valor. La zanahoria es una hortaliza de sabor suave, ligeramente dulce, de aroma moderado y de textura transformable. Puede ser muy crujiente en crudo, tierna al vapor, untuosa en puré y casi caramelizada al horno. Esta flexibilidad sensorial hace que sea mucho más fácil de incluir en diferentes contextos dietéticos. No es un alimento de perfil agresivo, no suele invadir el plato, y esa moderación sensorial es parte de su éxito. En clasificación práctica podríamos decir que es una hortaliza de alta aceptabilidad. Desde el punto de vista del color y de la fitoquímica, pertenece al grupo de vegetales anaranjados ricos en carotenoides. Esta clasificación visual y funcional tiene mucha utilidad en mensajes sencillos de salud pública. Cuando se recomienda variar los colores vegetales de la dieta, la zanahoria entra como representante clásico del grupo naranja. Esto no es una tontería estética. Los colores de frutas y verduras suelen reflejar la presencia de diferentes familias de compuestos bioactivos. En el caso del naranja, los carotenoides ocupan un lugar central. Por tanto, la zanahoria no solo es una hortaliza de raíz, también es una hortaliza pigmentada, y ese pigmento importa. No debemos olvidar tampoco que la zanahoria tiene un perfil muy bajo en sodio de forma natural. Esto puede parecer un detalle secundario, pero no lo es.
En una dieta donde muchas veces se cuela demasiado sodio a través de productos procesados, disponer de alimentos básicos, sabrosos y naturalmente bajos en sodio ayuda mucho a construir platos más equilibrados. La zanahoria aporta sabor, color y cuerpo, sin necesidad de cargar la receta de sal. De hecho, cuando se asa o se cocina bien, su dulzor natural se intensifica y eso mejora la percepción gustativa del plato con una necesidad menor de otros potenciadores de sabor. En relación con los minerales, conviene clasificarla como una hortaliza, con presencia moderada o discreta de minerales, sin ser especialmente excepcional en ese frente. Aporta potasio y pequeñas cantidades de otros minerales, pero de nuevo, su rasgo diferencial no está ahí. Es mejor decirlo con honestidad. A la zanahoria no hay que venderla como si fuera una mina mineral. Su aportación de minerales suma, sí, como suma la de otras hortalizas, pero el foco real sigue estando en los carotenoides, la fibra, el agua y la baja densidad energética. Un punto muy importante es que la zanahoria no debe clasificarse como una fuente de vitamina A preformada. Esto merece explicarse despacio porque suele generar confusión. La vitamina A puede llegar a la dieta de dos grandes maneras. Una es en forma de retinol ya formado, principalmente en alimentos de origen animal. Otra es en forma de carotenoides provitamina A, presentes en ciertos vegetales, que el cuerpo puede convertir. La zanahoria pertenece claramente a este segundo grupo. Esto quiere decir que su vitamina A potencial depende de compuestos vegetales precursores y de la capacidad del organismo para transformarlos. Esta diferencia es importante desde el punto de vista metabólico y también desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Porque precisamente, al venir en forma de carotenoides, la zanahoria tiene un perfil distinto al de alimentos o suplementos con vitamina A preformada en grandes cantidades. Esto ayuda a entender por qué comer zanahoria dentro de una dieta normal no equivale a tomar una megadosis directa de retinol. El cuerpo regula la conversión. Y aunque una ingesta muy alta y sostenida de alimentos muy ricos en carotenoides puede dar lugar a una coloración amarillenta o anaranjada de la piel llamada carotenemia, eso no equivale al mismo tipo de toxicidad asociada a excesos de vitamina A preformada. Este matiz, aunque más desarrollado en otros apartados, ya influye en cómo la clasificamos. Podemos resumir entonces la clasificación nutricional de la zanahoria en varios niveles. Primero, es un alimento vegetal. Segundo, es una hortaliza. Tercero, dentro de las hortalizas es una hortaliza de raíz. Cuarto, es un alimento de baja densidad energética y alto contenido en agua. Quinto, aporta hidratos de carbono en cantidad moderada, muy poca grasa y poca proteína. Sexto, aporta fibra dietética. Séptimo, destaca de forma especial por los carotenoides con actividad provitamina A, sobre todo beta-caroteno y alfa-caroteno. Octavo, aporta otros micronutrientes en cantidades menores como vitamina C, vitamina B6 y potasio. Y noveno, es un alimento versátil, de alta aceptabilidad y muy útil para mejorar la calidad global de la dieta. Pero más allá de estas etiquetas, hay una idea central que conviene dejar muy clara para el narrador. La zanahoria es un alimento regulador, acompañante, ligero y visualmente potente, cuyo valor principal no está en llenar de energía la dieta, sino en enriquecerla con agua, fibra, color y compuestos vegetales valiosos. En un mundo donde a veces se sobrevaloran los alimentos extremos, la zanahoria representa muy bien la importancia de lo sencillo. No necesita ser un alimento de moda para tener un gran sitio en la alimentación. Su clasificación ya nos dice bastante sobre por qué merece ese lugar. La zanahoria nos recuerda además algo muy importante sobre la nutrición. No todos los alimentos tienen que hacerlo todo. Un alimento no tiene que ser altísimo en proteína, altísimo en calcio, altísimo en hierro y altísimo en todo para ser valioso. La calidad de la dieta no surge de encontrar un alimento milagroso, sino de combinar alimentos que se complementen bien. La zanahoria no viene a sustituir a las legumbres, ni a los huevos, ni al aceite de oliva, ni al pescado, ni a los frutos secos. Viene a hacer su parte. Y su parte la hace muy bien. Aporta lo que le corresponde aportar y lo hace con eficacia, con facilidad de uso y con mucha regularidad en la mesa cotidiana. En esa lógica de complementariedad está una de sus mayores virtudes. Una buena clasificación no solo sirve para describir, sirve también para ubicar. Y ubicar la zanahoria correctamente significa entender qué papel puede desempeñar dentro de un plato y de un patrón alimentario saludable. No es un accesorio sin importancia, tampoco es un alimento completo por sí solo, es una hortaliza de raíz con una misión muy clara dentro de la dieta: sumar calidad, volumen, color, fibra y carotenoides con muy pocas calorías y mucha versatilidad. Si alguien quisiera una definición final corta pero muy precisa, podría decirse así: la zanahoria es una hortaliza de raíz, de bajo aporte calórico, rica en agua y fibra, con hidratos de carbono moderados, mínima grasa y proteína, y especialmente valiosa por su contenido en carotenoides con actividad provitamina A. Esa definición resume su esencia nutricional. Todo lo demás, las recetas, las combinaciones, los beneficios y las formas de cocinado, nace de ahí, de entender bien qué tipo de alimento tenemos delante.
Y quizás por eso conviene cerrar este bloque con una reflexión sencilla. La zanahoria no pertenece al grupo de los alimentos espectaculares por exceso, sino al de los alimentos inteligentes por equilibrio. Tiene lo suficiente para ser útil, lo bastante poco de lo que no necesita sobrar, y una identidad nutricional muy clara. Es una raíz humilde, sí, pero muy bien posicionada dentro de una dieta variada. Una de esas hortalizas que, bien entendidas, explican por qué la alimentación saludable no depende de fórmulas extrañas, sino de reconocer el valor real de alimentos sencillos y constantes. Espero que esta información te haya sido útil y hayas ampliado tu conocimiento. Anímate a seguir viendo más contenido formativo del canal. No dudes en pedirme que genere contenido de algún tema de tu interés. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.